El libro de Marcos. Hemos estado hablando de que el libro de Marcos nos presenta a Jesús, que es el rey, como un siervo. Es un libro concreto donde Marcos nos señala expresamente las acciones de Jesús y hemos venido estudiando versículo por versículo. Y el día de hoy estamos en el capítulo 5, prosiguiendo con la historia. Probablemente usted ha visto, el mensaje de hoy se llama Dos historias de fe que se encuentran. Porque precisamente el mensaje de hoy tiene que ver con eso, con dos historias que aparentemente son distintas, pero que al final son la misma. Dos historias de fe que se encuentran, como dos caminos que se encuentran en un momento, como dos personas que se cruzan en el camino, como dos, dos circunstancias que se vuelven una. Probablemente usted ha visto estas muñequitas. ¿Las ha visto? Las muñecas rusas, que son de madera, muy bonitas. Cualquier parecido a cualquiera de nosotros es mera coincidencia. Pero esas muñequitas, ¿verdad? Es una muñeca que está entre otra muñeca, entre otra muñeca. Pero al final de cuentas, las muñecas son la misma muñeca, ¿verdad? Es una muñeca dentro de otra. Pues este pasaje de hoy es algo así, una historia dentro de otra historia. Es una historia como hay una película que llama así historias cruzadas, ¿verdad? Se cruzan las historias, pero a partir de ese momento en que se cruzan, son la misma historia, ¿verdad? En el fondo, es como un trabalenguas, ¿verdad? Una historia dentro de otra historia, pero que a final de cuentas son la misma historia. ¿Entienden? ¿O lo repito? ¿Verdad? ¿Estamos claros? Pues esta historia es eso. Y como hemos dicho, el Evangelio de Marcos es bastante concreto. El Evangelio de Marcos nos viene contando las cosas sin muchos detalles. Es más tipo telegrama, es más un WhatsApp de algunos de nosotros los varones que ponemos sí, no, ¿verdad? Y no contamos todo el contexto, nada más. Es un poco así, pero en este pasaje de hoy, Marcos se alarga un poco más, ¿verdad? Se explaya, hace un poco más su relato más grande y entonces de alguna forma nos da algunos otros detalles que yo quisiera que usted pudiera compartir conmigo. Vaya a su Biblia, ábrala en Marcos capítulo 5, versículo 21 y vamos a leer este pasaje. Si ya lo tiene, me dice amén para empezarlo a leer. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Puedes repetir conmigo esta frase? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo,
Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. Padre, esta mañana llegamos delante de ti con una actitud humilde, porque esta es tu palabra, es una palabra, Señor, que es buena para el alma, y pedimos que tu palabra, Señor, sea expuesta con libertad, que sea expuesta con pureza, y que tú tengas toda la honra y toda la gloria en todo lo que hacemos, Padre Santo. Que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, recordarnos a través de tus hechos que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Y que lo que hiciste lo puedes seguir haciendo en nuestras vidas hoy para tu honra y para tu gloria. Amén. Ok, entonces Marcos aquí nos presenta este relato y están claras cuáles son las circunstancias. Marcos nos cuenta que, vamos a ver qué pasa por acá. Está como con delay, Juan. Ahí sí se pasó. Bueno, sí, ya lo vi ahí. Ok, Marcos nos cuenta que Jesús acaba de venir de Gadara. Si ustedes recuerdan la última enseñanza, y lo pueden buscar ahí en sus Biblias, Jesús había cruzado el mar de Galilea. Ese mar había cruzado esos 20 kilómetros por ahí en la noche. Había habido una gran tempestad. Jesús había demostrado su poder sobre la tempestad. Y al otro lado del mar lo esperaba 2 endemoniados gadarenos. La historia de Marcos es la de uno de ellos. Y entonces sucede todo este episodio y dice la Biblia que cuando le contaron lo que habían visto a la gente de Gadara y lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ellos se asustaron, vamos a perder nuestro negocio aquí de los chanchitos, ¿verdad? Entonces Jesús, váyase, porque nos ha matado 2000 chanchitos, ¿verdad? Entonces váyase de este lugar. En lugar de pensar en el bienestar espiritual que podía tener la presencia de Jesús en ese lugar, que de alguna forma era una fortaleza ahí demoníaca, entonces ellos dicen, no, váyase, no lo queremos acá. Y es un contraste interesante, porque dice el libro de Lucas, en este mismo texto, que cuando vio Jesús al otro lado del mar, le recibió la multitud ¿cómo? Con gozo. ¿Por qué? Porque todos le esperaban. Así que cuando Jesús llega, hay un montón de gente que está esperando por él. En un lado no quieren que esté, en otro lado lo están esperando con gozo. Y eso, hermanos, es un contraste interesante. ¿Cuáles eran las expectativas de toda la gente que estaba ahí? ¿Por qué estaban esperando tan ansiosamente a Jesús? ¿Para que hiciera milagros? ¿Para que pudiera contestarles sus peticiones? ¿Para que pudiera resolver sus problemas? Por curiosidad, la verdad que no sabemos exactamente qué sucede, pero sí nos presenta la Biblia, comparando los pasajes de Lucas y de Marcos, un gran contraste. Y ese mismo contraste de alguna forma también lo tenemos en nuestros días, porque hay personas, pueblos, naciones, grupos étnicos que en realidad no quieren nada con el Señor, que no quieren nada de Él. Y por otro lado, hay lugares donde hay personas que están dispuestas, hay gente que tiene el corazón dispuesto para escuchar del Señor. Puede ser que esta misma mañana acá hayan personas que pueden estar aquí en físico, pero tal vez su mente y su corazón están en otros lados, que no quieren nada del Señor. Y tal vez haya otras personas que están acá que tienen ansias de conocer más acerca de Jesús. Entonces ese contraste siempre se da. Este pasaje que hemos leído todo, lo vamos a dividir en 3 secciones. El ruego de un padre, la desesperación de una mujer, y vamos a ver la respuesta de Jesús, básicamente siguiendo el orden que el mismo texto nos da. Y veamos el ruego de un padre. Yo quisiera que usted se concentre en esto. Dice la Biblia que cuando llegó Jesús al otro lado y cuando le esperaba este montón de gente con ansias, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La gente estaba esperando a Jesús, como repito, por múltiples razones. Pero lo que sí sabemos con plena certeza es que ahí, entre esa multitud, ahí en Capernaum, estaba un hombre que lo estaba esperando de una manera ansiosa.
y era Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, como dice bien la escritura. Ustedes conocen que a falta del templo, habían en los diferentes pueblos de Israel sinagogas, podríamos decir nosotros pequeñas iglesias, en el contexto de nosotros para que nos entendamos. En las sinagogas se explicaba la ley y también entre semana era una escuela para los niños. Entonces, estas sinagogas eran el centro de la cultura, el centro de la religión, eran lugares muy importantes. Y estaban dominados por los fariseos. Y los fariseos tenían aproximadamente 3 a 5 personas por cada sinagoga para que estos administradores de la sinagoga estuvieran ahí. Estos eran los principales de la sinagoga. Ellos protegían los rollos de la ley, cuidaban las instalaciones, ponían el aire acondicionado y lo apagaban, ¿verdad? Organizaban la escuela, la sinagoga, supervisaban. Recuerdan que en la sinagoga podía entrar alguna persona y ponerse al frente y leer la escritura. Pues ellos eran los que determinaban quién podía y quién no, o los roles, primero a usted, la otra semana le toca a usted, etcétera. Estas eran personas importantes, probablemente eran personas devotas, eran personas conocidas con algún, ¿qué diría yo? Algún buen nombre entre la comunidad y probablemente también con recursos. Ninguno de los escritores de los evangelios, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, mencionan que Jairo fuera un fariseo, pero sí era un hombre que trabajaba estrictamente ligado con los fariseos, porque estaba trabajando en las sinagogas y ahí estaba en Capernaum. Este Jairo, que está ahí tan contento, tan ansioso, tan desesperado porque llegue Jesús, es uno que está luchando contra sí mismo, porque él conoce lo que los fariseos piensan de Jesús. Sabe que han acordado matarle, saben que no lo quieren en ese lugar. Este Jairo conoce todo esto. Jairo probablemente también, estando en la sinagoga, había visto algunos de los milagros de Jesús. No sabemos cuántas sinagogas había en Capernaum para afirmarlo de modo determinante, pero es muy probable que cuando Jesús sanó ahí en Marcos capítulo 1, que lo vimos en algún momento, aquel endemoniado, puede ser que haya sido la sinagoga donde estaba Jairo, ¿verdad? Puede ser que Jairo hubiera escuchado, hubiera visto de primera mano las explicaciones de Jesús y sus milagros. Entonces Jairo estaba bien conocedor de todo lo que estaba sucediendo. Jairo había presenciado el poder que salía de Jesús. Había presenciado que Jesús era un hombre que estaba sanando enfermos. Y es por eso que él está ahí. No hubiera ido si no hubiera visto, si no hubiera creído que Jesús podía hacer algo. Y es ahora entonces que él se acerca a Jesús. Como les digo, él conocía todo lo que había sucedido. Él sabía lo que dice Marcos 3:6, que salidos los fariseos, después de que él sanó al hombre de la mano seca, recuerdan, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Él sabía que Jesús tenía un precio sobre su cabeza. Él sabía que Jesús no se podía acercar ahora a las sinagogas como antes. Ahora Jesús andaba predicando, como dice aquí, alrededor del mar, ahí en las calles. Estaba ahí porque su vida tenía precio. Pero es ahora, cuando la vida de su hija está en peligro, que Jairo sabe muy bien a quién tiene que buscar. Y es por eso que Jairo va a buscar a Jesús. Tiene una hija de 12 años, una hija que no dice la Biblia que está muy enferma, dice que está agonizando. Y agonizando es alguien que está en un proceso de morir. Y si usted es papá, puede entender lo que eso significa. Si usted es padre, podrá entender el dolor que se siente que un hijo esté en una situación de salud y que usted no puede hacer absolutamente nada por ella. Sobre este mismo pasaje nos predicó hace unos meses el hermano Abel, así que no quiero repetir mucho de lo que él dijo, pero el punto es ese, ¿verdad? El dolor inimaginable que un padre siente. Pero esta fe de Jairo, de ir a Jesús, de postrarse delante de él, de rogarle, es un acto de fe. No sé si usted lo ve. Él es un hombre religioso, un hombre que no cree en principio en el Mesías, pero que ha sido convencido a través de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, de que este es el Mesías. Y ahora él tiene fe. Él dice, Jesús me puede ayudar en mi problema.
pero él lucha contra algunos obstáculos. El primer obstáculo con el que él lucha, que es el mismo obstáculo con el que usted y yo luchamos muchas veces, es el orgullo. ¿Sabe? La fe se enfrenta siempre con el orgullo, porque a los seres humanos nos cuesta. El orgullo humano nos lleva a luchar contra esa dependencia de Dios. ¿Cómo que yo tengo que buscar a Dios? ¿Cómo? Si yo puedo resolver las cosas por mí mismo. Muchas veces hemos menospreciado a Dios, muchas veces lo hemos ignorado, muchas veces lo hemos sacado de nuestras agendas, muchas veces hemos pasado por alto, por el qué dirán. Y si alguien tenía que perder en esto, si alguien tenía un qué dirán, era Jairo. Probablemente el día después estaría preparada su carta de despido en la sinagoga. Porque ¿cómo era posible que ellos estaban en contra de Jesús y ahora uno de los principales del templo, uno de los que estaban ahí, estuviera arrodillado delante de Jesús? Y es que, hermanos, a usted y a mí el orgullo muchas veces nos aleja del Señor. Pero el dolor, la impotencia y las circunstancias nos hacen volvernos a Él, ¿cierto o no? No es que usted nos acerque a Dios, pero hermanos, es que cuando llegan circunstancias a nuestras vidas que no podemos resolver, solamente hay un camino: buscar al Señor. Este hombre Jairo, como repito, era respetable en la comunidad y empezó a orar, a pedir, a rogar por su hija. Era ese dolor, ¿verdad? Indescriptible que podemos sentir los padres. Señor, mi hijita está agonizando. Ven, por favor. No sé cuál era la agenda de Jesús ese día. No sé cuántas citas tenía, porque recuerden que aún cuando fue a Gadara, él tenía una cita con los endemoniados. Jesús tenía una agenda que nadie conocía, pero él sí. Y este día, no sé cuántas cosas tenía que hacer, pero en su camino sale este hombre y le empieza a rogar y Jesús dice: claro, yo voy con usted. Porque él vio el dolor de este padre. Yo escribí así: nada se compara con el dolor que sienten los padres por sus hijos. Hay veces, como en este caso, están en peligro de perder sus vidas, pero también en otras ocasiones hay dolor cuando los hijos extravían el camino, cuando dejan de lado al Señor, cuando deciden que no lo ocupan y deciden caminar en sus propias circunstancias. Hay veces nos duele cuando los hijos toman caminos equivocados, que sabemos que van a perder sus vidas y que tarde o temprano van a acabar con sus planes, con los planes divinos para ellos. Los padres sufren con el dolor de sus hijos en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. En lo emocional, cuando sufren el dolor de la vida, los golpes que le dan la vida, la desilusión, las separaciones, los fracasos, los problemas, todo eso lo sufren también los padres. Y en esos momentos de crisis, en esos momentos como Jairo, en esos momentos de angustia y desesperación, yo quisiera decir que gracias al Señor que podemos acudir a Él. Yo sinceramente no sé qué haría si no tuviéramos un Padre Celestial. No sé qué haría si no tuviéramos a uno que abrió el camino para que podamos llegar al trono de la gracia, para tener un oportuno socorro, dice el libro de Hebreos. ¿Y cómo fue la respuesta de Jesús a este hombre? Mira, Jairo, sí, yo te quiero mucho, entiendo tu dolor, pero fíjate que tengo una agenda complicada. Jesús simplemente fue con él, fue con él. Dice la Biblia, fue pues con él. Y a pesar de esta agenda, repito, Jesús fue con él. Y yo creo que a pesar del cansancio, del duro trabajo que Jesús tenía, de haberse enfrentado a una tormenta, a unos endemoniados y volviendo a encontrarse a este hombre, Jesús siempre estuvo disponible para toda aquella persona que tuviera dolor, que le faltara esperanza, a todo aquel que acudía a él. Y así fue con Jairo. Y yo creo que ese mismo Señor también está hoy para nosotros. Se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Señor está ahí para atendernos, para ver nuestras lágrimas, para entender nuestro dolor. Este hombre enfrentó el orgullo, pero también la espera. Dios tiene un reloj diferente al mío, definitivamente. Él tiene un sentido de urgencia diferente al mío.
tiene una, diríamos nosotros aquí en este lado del mundo, una asincronía, ¿verdad? No está sincronizado con mis necesidades, digo yo. A él no tiene ese sentido de respuesta oportuna, porque yo oro y usted ora y queremos la respuesta ¿cuándo? Y uno de nuestros mayores obstáculos de la fe es entender que los tiempos de Dios son perfectos, que hagan un reloj diferente al suyo, de otra marca Dios, ¿verdad? Y que aunque queramos la respuesta ya, Él hay veces no contesta como queremos, demora en contestar o nos dice no. Él contesta de diferentes modos y siempre con propósito, no porque me cae mal Fran, no quiero. Es porque Él desea que amorosamente usted y yo crezcamos, que maduremos, que nuestra fe aumente, aunque estemos en angustia. Un día de estos, en esas madrugadas que seguramente usted y yo pasamos, y después de haber estado pidiendo a Dios, uno se despierta y bueno, vamos a orar. Y estoy yo angustiado, clamando a Dios. Y aquí me estoy confesando con ustedes, ¿verdad? Espero que algún día usted se confiese conmigo. Y yo estaba clamando a Dios y digo, Señor, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no responde, Señor? ¿Alguno ha hecho esa oración o soy solo yo, carnal, ¿verdad? Y entonces yo estaba en eso y no, yo no puedo orar así. Yo tengo que tener un corazón como el de David, un corazón dispuesto. Y entonces ahí abrí la Biblia, así casi que al azar, ¿verdad? Para ver un salmo que confortara el corazón y me encontré dice, así lo abrí, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El Salmo 13:1. Entonces mejor pasé de capítulo, ¿verdad? Jairo logró su objetivo de captar la atención de Jesús, de hacer que él fuera a su casa. Y entonces yo no sé cómo se imagina usted a Jairo. En su angustia, él tiene una luz de esperanza. Viene Jesús conmigo, vamos para la casa. Y ahí cuando va de camino, se le atraviesa esta señora, ¿verdad? Se le atravesó una mujer que detuvo al maestro. El tiempo era urgente. La niña era, ¿cómo? Estaba agonizando. Y cuando alguien está agonizando, cada minuto cuenta. Y de pronto el Señor se detiene entre la multitud a tratar con una señora que realmente no tiene un problema tan grande como el de Jairo. Porque de todos modos usted y yo siempre vemos nuestros problemas más grandes que los de los demás, ¿verdad? ¿Sí o no? Señor, contéstame a mí, aquellos que se esperen, ¿verdad? Lo que uno dice. Yo imagino a Jairo impaciente, desesperado, sudando, si tuviera celular, mandando mensajes, ¿cómo sigue la niña? ¿Verdad? Esperando que tuviera buenas noticias. Y mientras tanto, Jesús se detiene a hablar con una mujer y se echan una conversada ahí, ¿verdad? Y seguramente, Señor, pero vamos ya, precisa. Pero Jesús tenía otros planes. Y como repito, Jesús tenía un reloj que daba el tiempo perfecto, porque él tenía un plan que implicaba hacer crecer la fe de Jairo, al extremo de permitir que su niña muriera. Y sabe, hermanos, hay veces Dios nos lleva hasta los límites para hacer crecer nuestra fe. Job era un buen hombre, un hombre fiel y temeroso de Dios. ¿Y cómo fue probada su fe? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos pasar por las angustias de Job? Dios lo llevó hasta el extremo. Hay veces Dios permite cosas en nuestras vidas, como Juan nos decía hace unos días. Ese sentido de urgencia de Dios es distinto al mío. No lo entiendo. Esa falta de ritmo, de acuerdo con mis objetivos, esos propósitos distintos. Imagínense que usted es un doctor en la sala de emergencias. Usted que ha estado alguna vez en una sala de emergencias. Pero usted es el doctor, usted es el que está ahí, es el único que está. Los demás son ayudantes. Y de pronto entra una ambulancia con una jovencita gravemente herida porque ha tenido un accidente de tránsito. Y llega ahí probablemente en una situación muy lamentable, como sucede todos los días en este país. Muy grave, requiere atención inmediata. Y usted inmediatamente, ¿verdad?, empieza a mover todo lo que está a su alrededor, a que la pasen una camilla especial, a que le pongan medicamentos, empieza a valorarla. Y cuando usted está súper ocupado ahí con esa persona,
Se aparece otra persona tocándole ahí la ventana y es una persona que tiene un subonazo de azúcar, una presión alta, un ataque de asma que desde hace 25 años tiene. ¿Usted qué hace, doctor? ¿Usted qué hace? Es una pregunta. ¿Usted qué hace? ¿Nadie quiere contestar? Usted sigue con el paciente grave, ¿sí o no? ¿Qué pasa si se le muere esa muchacha porque usted está poniéndole una mascarilla, ¿qué es? Un salbutamol ahí a alguien ahí? ¿Qué pasa? Probablemente usted, ¿verdad?, llegará a una demanda ahí por mala praxis y todo lo demás. Un millonario pago tendría que hacer ante los tribunales. Y eso es lo que está pasando aquí, más o menos. Jesús está en control, ¿verdad? No lo entendemos, pero él atendió a la mujer y dejó que la niña muriera. Incomprensible, ¿sí? A menos que usted y yo entendamos que los caminos del Señor son distintos a los nuestros. A menos que usted y yo entendamos que a pesar de todas las circunstancias, Dios no ha perdido el control, el libreto, la partitura, que Dios todavía sigue al mando. La oración que no nos gusta, la oración que enfrenta nuestra fe, es una oración que dice así, que está también en los Salmos: pacientemente esperé a Jehová. Hermanos, la fe de este hombre encontró obstáculos. ¿Qué pasó ahí, Juan? Sí. No, ok. Vamos a ver qué pasó. Seguimos en la computadora mejor. Además de tener un problema de orgullo que este hombre venció, a pesar de la impaciencia que a veces afecta nuestra fe, este hombre se enfrentó a otro problema que afecta nuestra fe, que la debilita, y son las malas noticias, ¿verdad? Hay veces pensamos que Dios es todopoderoso, pero todopoderoso solo para algunas cosas. Hay cosas en las que usted y yo perdemos toda esperanza. Es que no, eso ya no tiene remedio. Ese matrimonio ya no tiene remedio. Esa persona ya no tiene remedio. Ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi matrimonio, con mi vida. No hay solución posible. Dice la Biblia que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Vea qué falta de empatía de esta gente. ¿Para qué molestan más al maestro?, le dicen. Usted puede imaginarse la gran desilusión de Jairo. Mientras iban camino a la casa todavía había alguna luz de esperanza, pero se aparece ese montón ahí con las malas noticias y diciéndole: mire, deje tranquilo al maestro, su hija se murió, no hay nada que hacer. Efectivamente, una espada tiene que haber atravesado el corazón de este hombre. Y así nos pasa a todos nosotros, porque esa es nuestra historia también. Es una historia cruzada, la suya y la mía también. Muchas veces circunstancias, muchas veces los padres oran con todo su corazón por sus hijos que están en riesgo de muerte física, espiritual o emocional. Hay veces un esposo, una esposa oran por su matrimonio que está en una crisis. Y cuando parecen que las cosas van a mejorar, más bien empeoran. Más bien empeoran. Los médicos no dan esperanza. Los hijos abandonaron totalmente al Señor. El matrimonio que estaba sostenido con chinches a una pared termina de desplomarse. Y justo sucede cuando las cosas parecían estar mejor. ¿Alguien se identifica con estas historias? Pero dejemos por un lado a Jairo para contar la otra historia, pues si no, entonces no vamos a salir aquí, ¿verdad? Nunca. Y es una historia de desesperación de una mujer. Es la desesperación de esta dama que está ahí. Marcos nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos hacen entender cuál es su estado. Ella padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años, una tipo de hemorragia, ¿verdad? Y podemos entender que eso físicamente hace que la persona esté muy débil. Probablemente muy desanimada en un periodo tan largo, agotada. Esta mujer estaba agotada
y estaba arruinada. Esa enfermedad había minado sus fuerzas físicas, pero también había minado su banco, sus cuentas, sus ahorros, había gastado todo, no sabemos si era dinero o no, pero había gastado en médicos todo su dinero. Había acudido a todos ellos y no tenían solución para ella. Y como dijimos ahora, también ella tenía malas noticias porque dice que a pesar de todo, antes le iba peor. Imagínense, gasté todo, pero antes le iba peor. Entonces no entendemos o no podemos entender del todo el sufrimiento de esta señora a manos de los médicos. Usted cuando va de algún médico, usted tiene alguna esperanza. Si le da buenas noticias, usted no busca una segunda opinión, ¿cierto? Pero si le da una mala noticia, usted busca una segunda, una tercera, una cuarta. Porque todos queremos oír una buena noticia. Pues esta mujer fue donde todos, y todos le dijeron, no sabemos qué hacer. No sabemos si el avance de la ciencia en ese tiempo, no sabemos que hay veces era entre ciencia y también creencias, etcétera. Si no hay una solución para ella, pero lo cierto del caso es que todos los mejores solucionadores de problemas no pudieron solucionar su problema. Dice la Biblia que su enfermedad era un azote. ¿Sabe usted qué es un azote? Un azote es un látigo utilizado en el tiempo del Imperio Romano para castigar a las personas. Un castigo divino se veía como eso, un azote. Ser azotado por una enfermedad era algo tremendo. Pero esta mujer no solamente estaba agotada y arruinada, esta mujer también estaba desilusionada. Desilusionada porque había acudido a todos y no había encontrado sanidad para su vida. Y entonces uno va perdiendo la esperanza. Y sabe, así pasa a las personas el día de hoy. Van buscando remedios humanos en todos lugares sin encontrar alivio. Van de un consejero a otro, van de un psicólogo a otro. Van de un motivador a otro, van de una iglesia a otra buscando paz para sus vidas, van de un pastor a otro, van de un pastor a un, ¿qué sería? A un gurú de yoga o lo que fuera, a un líder espiritual de Oriente, a ver si le dan algo de paz. Tratan de llenar su vacío de corazón con las diferentes medicinas que ofrece este mundo. Materialismo, amoríos, viajes, compras, cuando en realidad lo que uno necesita en estas situaciones es buscar al Señor de todo corazón. Esta mujer había hecho todo lo que podía y estaba desilusionada. Nada me ha ayudado. He gastado toda mi plata. 12 años llevo en esto. Y además de todo, era marginada y era excluida. Si eso no fuera suficiente. ¿Sabe? Era duro para ella, pero su enfermedad no solamente tenía tintes que lastimaban su físico, sino que espiritualmente, socialmente, era una enfermedad muy difícil. Dice la Biblia en Levítico, y lo voy a leer acá. Imagínense Levítico, tiempos de Moisés, unos 4000 años antes. La mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, en otras palabras, es este caso, ¿no? ¿Verdad? O cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo, ¿será qué? ¿Pueden repetirlo? Suena feo esa palabra, ¿verdad? Como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas, la cama, la silla donde se sentó, el vaso donde estuvo tomando agua, cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Y lavará sus vestidos, la persona que la tocó a ella, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Imagínense con esta dificultad ritual lo que podía implicar para una persona con constante, diario y permanente flujo de sangre. Esa señora no tenía una vida normal, no podía relacionarse con la gente, no podía ir a la fiesta de Navidad de la familia, no podía... No sé si tenía esposo, pero si estaba así era inmunda todos los días. No podía ir al templo porque era inmunda.
No podía acercarse a la sinagoga porque era inmunda. Sus amigos no se le acercaban porque era inmunda. No podía ir a una reunión familiar. ¿Cierto o no que esta era una vida muy triste para esta mujer? Y es por eso que entendemos que ella se acercó por detrás. Es lo que vamos a ver ahora. Era una vida muy triste. Pero sabe, nos enseña algo esta mujer. Estaba muy débil, pero aún así en su debilidad, ella tomó fuerzas de flaqueza. Se abrió paso entre la multitud que apretaba a Jesús y tocó el borde de su manto. En otras palabras, en ese momento ella a todos los que empujó para llegar los volvió inmundos. Y a Jesús cuando lo tocó lo volvió inmundo también, desde el punto de vista ceremonial. Pero ella necesitaba tocar a Jesús. Y entonces, así como vimos la historia de fe de Jairo, que tuvo que luchar y vencer estos problemas, también vemos una historia de fe en esta mujer. Dice la Biblia que esta mujer tenía fe. Y la fe de esta mujer se muestra en que ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás y tocó su manto. Oyó hablar de Jesús. Era marginada. Seguramente nadie se había sentado a tomarse un café con ella para contarle todo lo que Jesús hacía. Ella lo había oído de terceros, tal vez ahí en donde estaba, en un lado en el mercado, en una tienda, por fuera, donde nadie la viera. Ahí escuchó acerca de Jesús. Ella no podía estar entre las multitudes que seguían a Jesús, pero alguien le contó o ella escuchó a alguna persona contar las historias. Y entonces aquí vemos repetida una y otra vez la frase que la Biblia dice, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué llegó ella a Jesús? Porque oyó a alguien hablar de Jesús. Y entonces eso motivó en ella, incentivó en ella la fe. Y ella entonces se acercó a Jesús. Ese mensaje llegó a sus oídos. Ahora que Juan hablaba y estamos hablando y orando acerca de las etnias no alcanzadas. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Hermanos, es cierto que el escuchar la palabra de Dios incrementa nuestra fe. Así que no me diga que usted tiene fe si no lee la Biblia, si no la escucha, si la desprecia. Tendrá fe en otra cosa, pero no en la Biblia. La fe bíblica implica abrir la Biblia, entenderla, obedecerla, ponerla en el corazón. Amén. Ese mensaje es gratis, pero aquí está, ¿verdad? Y dice la Biblia que vino por detrás, agazapada, incógnita, como un marginado. No se acercó de frente a Jesús como Jairo, con seguridad, sin timidez. Jairo llegó, Señor, aquí estoy. Ella por detrás, donde nadie la vio. Y eso me enseña a mí que no importa cómo uno se acerca a Jesús, de frente, de espaldas, con seguridad o con timidez, lo que importa es la fe de acercarse a Jesús. No importa dónde esté ni cuál sea tu condición, lo importante es la acción de acercarse a Jesús. Tal vez hayan personas que han estado en esta iglesia o nos visitan en otro momento y a veces uno no sabe ni por qué está aquí sentado. Y probablemente estemos aquí sentados porque hemos oído hablar de Jesús. Porque alguien nos mencionó algo acerca de Él. Porque tenemos alguna inquietud espiritual. Porque no sabemos qué, pero algo nos levantó y nos trajo aquí. Pongámosle nombre. Es la fe obrando, o el Espíritu Santo obrando a través de la fe en la vida de la gente. Y dice la Biblia que ella tocó su manto porque decía, oiga esto, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Aquí hay toda una explicación, me parece que Abel algo explicó la vez pasada, pero los judíos tenían un manto para la oración, ¿verdad? Que se llama ese el talit, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahí. Ese manto tiene 4 esquinas y cada una de ellas representa representa el nombre de Jehová, ¿verdad? ¿Qué serían las letras, verdad? Que son la Y, la H, la W y la H, ¿verdad? El nombre de Jehová. Y en esas puntas, en esas esquinas, tienen unos flecos, unas borlas que están por ahí, ¿verdad? Que esas borlas también están formadas por hilos de color azul, básicamente el color de la bandera de Israel,
Y ese color azul también representa la deidad y representan los mandamientos del Señor. O sea, ese tenía todo un significado. Yo no sé si ese era el manto que andaba Jesús o andaba otro manto, no sé. Pero bueno, la gente que comenta habla de este manto. Pero no quiero detenerme tanto en esto. Me quiero detener en que esta mujer tenía una fe correcta, pero una teología equivocada. Ella tenía fe en que Jesús la podía sanar, pero ella creía que tocando el manto iba a ser sana. Pero el Señor Jesús le explica. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué la sanó, el manto o la fe en Jesús? La fe en Jesús es la que salva. La fe en Jesús es la que hace la obra. La gente le gustan los amuletos y las oraciones y todas estas cosas. Pero hermanos, no es el manto, sino es la fe en Jesús. La fe es el medio que Dios utiliza para concedernos salvación, para darnos sanidad, para responder nuestras oraciones, para llevarnos a una plena comunión con nosotros. Hermanos, amigos, yo no sé cuál es el azote suyo. Yo no sé qué es lo que lo lastima el día de hoy. Yo no sé qué es lo que lo tiene o la tiene postrado o postrada. Yo no sé qué es aquello que a usted le consume todas sus fuerzas físicas, emocionales y espirituales, que le desgastan su batería. No sé qué es. No sé qué lo hace desanimarse, qué lo hace claudicar en sus deseos por el Señor. No sé. Una persona, una relación, un incidente de salud, una mala condición económica. No sé. Pero ¿sabe qué es bueno hoy, esta mañana? Recordar que el Señor sí sabe, ¿verdad? No hay que buscar más remedios humanos. No hay que estar buscando consejo aquí y allá. No hay que seguir golpeando la roca con los martillos humanos que compramos en las tiendas de este mundo. Hay que abrirse paso entre la multitud. Hay que buscar a Jesús. Hay que tocar a Jesús con fe. Y la pregunta de los discípulos es lógica. Ellos eran así como probablemente sería usted o sería yo, muy racionales. Señor, mira, toda esta multitud aquí te está apretando, no podemos ni respirar. ¿Cómo dices quién te ha tocado? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué te pasa? Muchos seguían a Jesús, muchos buscaban sus milagros, muchos querían estar ahí cerquita, muchos querían andar al lado de él para sacar la historia de Instagram cercana, etcétera, etcétera. Pero solo los que tocaron a Jesús con fe recibieron respuesta. ¿Quiénes? Jairo. ¿Y quién? La mujer. Ella era movida por esa sensación de necesidad en el corazón, de fe, igual que le sucedió a Jairo, hermanos. Hoy en nuestras iglesias, la iglesia de Cristo, tenemos un contraste tremendo. Multitudes se acercan para escuchar acerca de Jesús, pero muy pocas personas son los que se acercan a Él con una fe personal, para salvarse, para adorarle o para hacerle Señor, hermanos. Y Jesús supo de dónde había salido el poder. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé cómo funcionaba esta dualidad de Dios hecho hombre, pero dice la Biblia que Jesús hizo su ministerio andando en el poder del Espíritu Santo. Y él sintió que poder salió de él. Y entonces él se detuvo. Y uno dice, ¿por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué encaró a la mujer? ¿Por qué dijo, quién fue el que tocó mi manto? No lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero era necesario que esta mujer se identificara, que levantara la mano, que dijera, aquí estoy. La Biblia dice que la fe tiene que expresarse. Hablando de la salvación, Pablo nos recuerda en Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces cuando uno dice a la persona, mire, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano, manifieste que usted necesita al Señor. Ella fue por sanidad de su flujo de sangre, pero recibió sanidad y además el mayor plus fue salva, dice la Biblia. Fue sana y fue salva. ¿De qué sirve haber sido sana de esa enfermedad si al final su cuerpo se iba a pudrir ahí en una tumba? El propósito del Señor era darle salvación. Así que lo hizo completa la obra del Señor. También era importante
porque eso permitió que esta mujer se identificara con Jesús. No fue un milagro a lo lejos, no fue un milagro a distancia, con una flecha. Ella se acercó, ella tuvo que decir, Señor, aquí estoy, y el Señor tuvo contacto con ella, tuvo compasión con ella, se acercó a ella. Y además, haber hecho esto hizo que toda la multitud alrededor pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Un hombre que rogaba, una mujer desesperada y un Jesús que responde. La respuesta de Jesús. Paramos justamente en el momento en el que vienen estos faltos de consideración y delante de todo el mundo le dicen, mira Jairo, no molestes más al maestro, de por sí tu hija ya se murió. Eso es lo que están diciendo. ¿Qué haría usted, hermanos? La noticia para Jairo fue durísima, pero el Señor se volvió a él y le dijo, no temas, cree solamente. Yo no sé, hermanos, pero qué palabras es esta. Si alguien podía darle esperanza a Jairo en ese momento tan duro, era la presencia del Señor. Jairo podía haber ido donde todos los fariseos que sabían la ley, a contarles su historia, a pedirles que oraran por él, que clamaran al Dios. Pero él estaba ahí junto con Jesús. Y ahora todos los recursos humanos fallaron. ¿Qué va a pasar? Y llegan a la casa y como usted y yo leímos, el ambiente era pesadísimo. Había un montón de señoras y señores llorando. Ustedes conocen la historia y saben las costumbres, que eran las famosas plañideras, ¿verdad? Era gente que le pagaban dinero para que lloraran, porque era bien visto, de acuerdo con la cultura, creo que todavía, que hay que hacer una manifestación externa de dolor. Y entonces había que contratar esas plañideras, eran profesionales, ¿verdad? Si lloraban, tenían un precio. Si se desgarraban la ropa, era otro. Si se desmayaban, costaba más, ¿verdad? Ellas hacían eso por plata. Y entonces usted se puede imaginar, de acuerdo con las costumbres, en todo funeral de estos, tenía que haber al menos una o dos plañideras para que se dijera que usted amaba al muerto, ¿verdad? Si no le ponía una o dos plañideras, era porque usted no lo tenía muy en estima. Y Jairo tenía plata. Entonces tal vez no habían dos, sino tal vez una docena de plañideras ahí. Todo el mundo llorando. Y me llama la atención, ¿cuánto tiempo pasó desde que se detuvo Jesús a hablar con la mujer hasta que llegó a la casa? Tiempo suficiente para que la niña se muriera, para que la noticia corriera como un pólvora por el barrio, para que contrataran las plañideras. Y seguramente ya estaban dando cafecito en la vela, ¿verdad? Todo eso estaba pasando ahí. Ya estaba muerta. Y fue cuando Jesús llegó. Jesús permitió que la niña muriera, el ambiente era desolador, pero dice la Biblia que no permitió que nadie le siguiese y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Su círculo íntimo y se fue. Tomó a los padres y se fue. Porque Jesús no quería hacer un espectáculo público de su milagro, él quería hacer un acto de amor con esa familia, con ese padre y esa madre que habían ejercido su fe. Y también dice la ley que por el testimonio de dos o tres personas había que ser válido. Y por eso también llamó también a Pedro, a Jacobo y a Juan que fueron con él, para que pudieran testificar de estos hechos. Pero nada más, ¿verdad? Qué diferente hoy, ¿verdad? Cuando alguien va a hacer un milagro, pongan las cámaras aquí, un milagro entre comillas, ¿verdad? Pongan las cámaras para que se vea lo que van a hacer. Para hacer un engaño público a todo el mundo. Jesús era otra persona. ¿Y qué le dijo Jesús a la niña? ¿Pueden recordarme las palabras? Talita Kumi, ¿qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. No sé si usted entiende la dulzura de Jesús. Niña, levántate. Seguramente las palabras que usaban los papás ahí en el día, mira, levántate, ya está el desayuno, ¿verdad? Algo así. Un acto de amor. Jesús estaba diciéndoles a ellos que ella no estaba muerta, sino que dormía. Y ustedes saben que en la Biblia la muerte para el cristiano es como un sueño, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que los que duermen en Cristo, ¿verdad? Esperan su venida. Hermanos, estas son las historias que Marcos nos cuenta.
La historia de Jairo y la historia de la mujer. Dos historias que se cruzan, pero son dos historias de fe, son la misma historia. Yo quiero hacer unas reflexiones finales. Jesús nos ha enseñado en este Marcos capítulo 4 al final hasta el capítulo 5 que Él tiene dominio sobre los elementos naturales. En medio de la tempestad calmó el mar, calmó los vientos. Tiene dominio sobre el reino de Satanás. Cayó y echó a aquellos demonios en Gadara. Tiene dominio sobre la enfermedad, sanando a esta mujer. Tiene dominio sobre la muerte, levantando a esta niña. Y como hemos dicho, este mensaje de hoy tiene un par de historias cruzadas, relacionadas, que nos enseñan acerca de la fe, acerca de los obstáculos de la fe, acerca de la espera, de las malas noticias, de los imposibles. Son dos historias distintas. Jairo no conocía a la mujer, ni la mujer conocía a Jairo. No podían estar más en los extremos de la sociedad. Uno estaba en la cúspide de su comunidad, la otra era una marginada, pero a ambos los atendió el Señor. Dos personas necesitadas que tuvieron fe. Uno fue de forma abierta, de frente. Uno fue encubierto y tocó el manto por detrás. Los dos o las dos personas habían perdido toda esperanza en los médicos, en los remedios humanos, en los remedios religiosos. Fueron dos que vieron recompensada su fe. Fueron dos que de alguna forma Dios los relaciona. La niña tenía 12 años cuando falleció y la mujer tenía esa enfermedad desde hacía ¿cuánto? 12 años, 12 y 12. Es decir, que de alguna forma el año o el tiempo en el que nació la niña fue el año o el tiempo en el que la mujer se enfermó. Y ahora son sanos en el mismo tiempo. Son dos historias de contaminación, porque la mujer contaminó a Jesús y Jesús cuando tocó a la niña se contaminó también, enseñándonos a nosotros que para que usted y yo podamos tener vida espiritual, el Señor tuvo que contaminarse, venir a esta tierra, morir en una cruz, para que usted y yo pudiéramos saber que podemos tener perdonados nuestros pecados, que podemos tener salvación con Jesús en nuestros corazones, para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Aprendimos también hoy que la fe debe ser en Jesús, no en un manto, ni en una reliquia sagrada, ni en una fórmula mágica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y finalmente aprendimos que el reloj de Dios es diferente, que a pesar de todas las cosas en su reloj, Él nos ve con amor y permite que estas cosas sucedan para que nuestra fe se incremente. Así que es una buena mañana para darle gracias a Dios. Vamos a orar.